Buenos días, tengan todos ustedes. Bueno, primero agradecerle a Mariano Menéndez, presidente de Force Media Latam, esta invitación. Esta es la segunda vez que estamos con ustedes. El año pasado tuve la oportunidad justamente de participar en este foro. A Marco Landucci, presidente de Force México, gracias por esta invitación. Y a Jonathan Torres, director editorial, gracias por el trabajo permanente de comunicación que nos ayuda a establecer todo el tiempo. Cuando me invitaron a este foro en el tema Reinventando México, bueno, primero agradecí mucho que me invitaran al inicio, porque traen otra batería que se llama Proyecto de Nación, pero ahí nada más vienen aspirantes y la diferencia me sirve. No se puede estar intentando renegociar un tratado y andar metido en otros temas. Así es que gracias por darme la deferencia de estar en el arranque. Realmente el tema particular de reinvención que me pidieron es cómo debe México reinventarse en su relación con Estados Unidos y con otras naciones. Y la verdad, hay que ser cuidadosos a la hora de desmenuzarlo, porque a veces se puede correr el riesgo, como se traduce la frase en inglés, de tirar al niño con el agua de la bañera si nos equivocamos. La verdad es que la estrategia de integración a la globalidad que México abre hace más de 30 años fue sin duda la estrategia correcta. El tema de apertura es un tema que debemos de reforzar y debemos de realmente seguir empujando en el ámbito internacional. Lo que pasa es que también es bueno revisar en el tiempo lo que ha pasado con el esquema de integración, de globalización, no solo en las latitudes nacionales, sino también en las latitudes globales. Si ustedes hacen una encuesta, dependiendo de dónde la hagan, sobre la identidad del ciudadano común en el libre comercio, la historia cambia dependiendo del tipo de economía en la que usted se encuentre. Si esa pregunta la hace en un país desarrollado, el conjunto de los países G7, que desde los últimos 50 años han visto reducida una parte importante del anclaje de la industria manufacturera en esos países y sobre todo el empleo que se ha visto aminorado por la revolución y el cambio tecnológico, encontrarán sin duda expresiones de segmentos importantes de la población que no apoyan los procesos de integración y que se ven como víctimas de los procesos de internacionalización. De esa manera podemos explicar el voto del Brexit, de esa manera podemos explicar las elecciones de noviembre 8. Sin embargo, en el mundo de las economías emergentes, quienes nos hemos visto beneficiados con la integración global y con la redistribución de los esquemas productivos a través de las cadenas globales de valor, nuestras poblaciones se han visto beneficiadas por un efecto neto. A pesar del efecto de tecnologías, de robotización, de digitalización, el número de empleos generados a través de esta redistribución ha sobrecompensado el impacto del desarrollo de nuevas tecnologías. Entonces, en una encuesta en el territorio mexicano, ustedes podrían ver que sí, mayoritariamente tendríamos un apoyo por las políticas de integración y de apertura con el resto del mundo. Sin embargo, en ambas latitudes debemos de no despreciar el reto que significa, sin duda, el poder estar conscientes que las estrategias de integración global, de acuerdos de libre comercio, de integración a la multilateralidad que representa la OMC, no pueden estar ausentes de políticas internas que conjuntamente puedan definir estrategias de desarrollo. Los acuerdos comerciales son instrumentos eficientes para poder generar crecimiento, pero no son suficientes para garantizar inclusión y desarrollo. Y desde ese punto de vista es importante analizar los diferentes impactos que se nos presentan. Entonces, el primer gran elemento en esta pregunta de cómo dentro de la reinvención de México reinventamos la relación con el resto del mundo y con Estados Unidos, tiene que ser cómo nos reinventamos hacia el interior de México para poder hacer complementarias las estrategias de integración global. Y en esa pregunta hay que ser honestos
a la hora de analizar los efectos específicos por sector y por región de la apertura que hicimos hace 30 años. Sí, hace 25, que es la paradigmática con el Tratado de Libre Comercio, y hace más de 30 con la incorporación a la Organización Mundial del Comercio. Sí, con NAFTA, con el TLC de América del Norte, hicimos una huella internacional al generar el nuevo modelo de tratados de libre comercio hacia el cierre del siglo XXI, un tratado que incorporaba disciplinas que no eran comunes en tratados comerciales de su momento. Sí, logramos integrar 3 naciones de diferentes grados de desarrollo, demostrando que esa integración es positiva y que de alguna manera ayuda a generar complementariedades económicas que son determinantes en una competencia global por regiones con ventajas comparativas específicas. Pero al mismo tiempo nos debemos de dar cuenta que esta apertura no la hicimos con la convicción de hacer los cambios internos en la economía nacional que eran necesarios para poder maximizar y optimizar su impacto. Nos tardamos más de 2 décadas de poder procesar en el sistema político mexicano un conjunto de reformas que eran necesarias hace más de 20 años. Y en ese sentido, las oportunidades mismas de la apertura no se aprovechan y se reflejan en efectos indeseables dentro del proceso. ¿Cuáles son esos efectos indeseables? El primero es que no impactas igual a todas las unidades económicas dependiendo de su tamaño. La primera observación es que al no tener mercados energéticos eficientes, mercados de insumos estratégicos empresariales que estén regulados por la libre competencia y no sujetos a acaparación o controles monopólicos, el tener mercados financieros que no sean competitivos a nivel global, el tener elementos en sectores estratégicos para las nuevas tecnologías como el de las telecomunicaciones que no responden a la libre competencia, automáticamente son ineficiencias que capturan en contra de las pequeñas y medianas empresas su capacidad de participación en las cadenas globales de valor. Así es que el primer gran reto en este proceso de Reinventando México tiene que estar enfocado a lo que ya pudimos hacer, que es un conjunto de reformas económicas que son fundamentales para emparejar el piso y poder ofrecer a las pequeñas y medianas empresas condiciones de competitividad similares a sus homólogos en otras latitudes para poder aumentar la participación en las cadenas de valor en el proceso de integración internacional. Entonces yo subrayaría que en este gran reto de pensarnos como un nuevo país, el primer compromiso dentro de la reinvención es mantener la contundencia, la aplicabilidad y la implementación de las reformas estructurales. No podemos quedarnos sentados simplemente observando la posibilidad que se nos vuelva a deshacer un esfuerzo colectivo que se logra materializar entre el Legislativo Nacional y el Ejecutivo con el respaldo de sectores amplios del sector empresarial mexicano, porque eran reformas fundamentales para seguir adelante el proceso de competitividad. Entonces, dejaría primero anclado la importancia de las reformas, que no solo es el paquete de reformas económicas, sino que también que tiene otro enfoque. Esta disparidad en el desarrollo también se observa en disparidades regionales, no solo entre unidades económicas. El hecho de que después de 22 años de implementación del Tratado de Libre Comercio tengamos estos 2 elementos, del México del Norte, centro-occidente, vis-a-vis el México del sur, sur-sureste, donde los niveles de productividad son altamente diferenciados, múltiplo de 7 entre la productividad promedio de un estado como Nuevo León y un estado como Oaxaca. Cuando se analiza que la capacidad exportadora se concentra en 5 estados, por ejemplo, 5 estados del norte de la República exportan el 50% de la capacidad exportadora mexicana. Al mismo tiempo observamos que son 6 estados los que capturan más del 50% de la inversión extranjera directa. Esta disparidad regional es clara cuando no rompemos los círculos de estancamiento que son claros y observables en el sur-sureste mexicano. Por eso la importancia de una intervención integral en el sur-sureste para la creación de valor, sobre todo sentada en la plataforma de una reforma educativa que nos permita realmente generalizar las oportunidades y poder invertir en lo más importante para poder ligarnos o encadenarnos a la locomotora del desarrollo y la integración, que es el capital humano. Y esto reforzado por lo que ocurrirá este mes, la próxima semana,
con el lanzamiento de las zonas económicas estratégicas, que es la única forma que integralmente puedes reimpulsar el desarrollo en regiones específicas, cuando analizas no solo un tratamiento preferencial fiscal, sino la posibilidad de conectividad entre dos océanos con infraestructura portuaria y ferroviaria, y la posibilidad de integrar esto a vocaciones productivas fundamentales en sectores anclas como el acero, la petroquímica, los textiles, la agroindustria, que pudieran ser elementos que finalmente cambien la estrategia de desarrollo del sur-sureste. Entonces, la primera gran conclusión es, a la hora de reinventarnos, no nos olvidemos que hay cosas importantes que tenemos que salvaguardar, y que es, primero, la convicción exacta de que seguimos siendo un país que creemos en el libre comercio, en la integración, pero que al mismo tiempo somos conscientes que es fundamental tener una agenda nacional de política pública para reforzar claramente la distribución de beneficios que la apertura puede traer a través de instrumentos estratégicos como los acuerdos comerciales. Dentro de este proceso, el tema de diversificación es fundamental. Y cuando vemos claramente la política pública en materia de integración comercial, simplemente habría que recordar que desde el 1 de diciembre del 2012 tuvimos en la Secretaría de Economía una instrucción clarísima: realmente acelerar el proceso de integración más allá de América del Norte. Y en ese mandato empezamos el 25 de enero del 2013 con el proceso de modernización del acuerdo con la Unión Europea, un acuerdo que tenía desde el año 2000, más de 15 años en ese momento de operabilidad. En ese momento eran como 12 años de operabilidad, y la idea es que se nos había quedado rezagado. Había sido corto de ambición en sectores estratégicos como la agroindustria, no tenía un capítulo integral en materia de inversión y de servicios, y la necesidad de actualizarlo era fundamental. Hoy vamos a iniciar la 5ª ronda de negociación y aspiramos, mi equipo acaba de regresar de Bruselas, y aspiramos cerrar el acuerdo modernizado con Europa para el fin de este año. Habíamos observado que en América Latina estábamos ya un par de años en un proceso de integración de Alianza Pacífico, y con Chile, Argentina y Perú teníamos que cerrar rápido esta negociación. En agosto 25 del 14 la cerramos, establecimos un compromiso inmediato para la apertura del 92% del universo arancelario de forma inmediata. Eso quedó abierto en el 2015 después de la aprobación del Senado de la República, y este mismo año los líderes de los 4 países, por primera vez ya con Colombia on board, pudimos cambiar el estatus para miembros asociados para iniciar negociaciones de acuerdos de libre comercio con los países del Asia-Pacífico que más nos interesan y que tienen mayor nivel de desarrollo. Estos son el primer paquete: Singapur, Australia, Nueva Zelanda y también Canadá, dentro de este esquema de integración con Alianza Pacífico. Finalmente, en este contexto, habíamos abordado la primera estrategia y la primera ronda de negociación con el TPP, el Tratado del Pacífico, en donde le dedicamos 3 años de capital negociador y pudimos cerrarlo en octubre del 2015 para firmarlo en febrero del 2016. Sabemos hoy que claramente uno de los 12 está fuera, pero los 11 seguimos trabajando para poder repensar un TPP-11, independientemente del nuevo puente que abre Alianza Pacífico con ellos. La idea es seguir avanzando en la integración global de México en este proceso. ¿Qué nos pasó en América del Norte? En América del Norte, la agenda que establecimos con la administración Obama para que este acuerdo, que inició como un acuerdo de libre comercio comercial y que se transformó en un acuerdo de integración productiva, pudiera tener menores costos de transacción a través de invertir en procesos de modernización de fronteras, de agilización fronteriza, de mejoramiento de tránsito aduanero, de homologación de reglas y estándares, incidiendo fundamentalmente en la productividad. Pero bueno, como el mundo no es estático, la elección de noviembre 8 cambió totalmente el paradigma y el panorama, y lo que parecía ser un cierre de administración que nos llevaba a una integración en los 4 ejes con un afianzamiento de efectividad y eficiencia en el norte, se transforma en un reto adicional. Llega en Washington una administración que desde su presencia en los foros internacionales deja claro que para ellos el concepto de comercio justo, que lo entendimos durante varias administraciones con los Clinton y los Obama, como aquel comercio que debe beneficiar por igual a todos los actores y todas las regiones,
Ahora el concepto de comercio justo es que un país no quiere déficits comerciales con el resto del mundo ni con ninguno de sus socios comerciales. Esa ha sido la posición clara de los Estados Unidos tanto en el G7 como en la ministerial de la OECD, como en el G20 y seguramente será la posición en APEC. Entender cómo se puede confundir una estrategia de política pública en términos de definir como objetivo un déficit comercial cuando sabemos que en la balanza de pagos el déficit comercial no es más que el contrabalance de la cuenta de capitales y que finalmente es un resultante de la política fiscal y la política monetaria, pues probablemente es muy claro para muchos de ustedes, pero no resulta claro hoy en Washington. Y yo ya llegué a una conclusión: si 100 economistas y muchos premios Nobel han intentado convencer a su gobierno de lo erróneo que es definir como objetivo un déficit comercial, pues yo no tengo espíritu de maestro de Economía 101 y necesito enfocarme realmente a lo que está en la mesa en este proceso. Como ustedes saben, iniciamos esta renegociación el 16 de agosto aquí en Washington, seguimos a la segunda ronda en la Ciudad de México e integramos 25 mesas de trabajo. Yo creo que una de las ventajas es que los equipos que están en la mesa se conocen desde hace 5 años. La desventaja es que el equipo en Washington trae ahora otras directrices y otros mandatos dentro del proceso. Y decidimos iniciar por aquellos temas que son propositivos y que pueden estructuralmente cerrarse más rápidamente. Tenemos 7 capítulos prácticamente que pudiéramos empezar a integrar, 4 de ellos probablemente presentarlos en la ronda de Ottawa. Tenemos alrededor de 12, 13 capítulos que representan grados de dificultad importantes, como el intento de eliminar el capítulo 19 de solución de controversias comerciales, como el intento de modificar el capítulo 11 en materia de inversión para resolver controversias inversionista-Estado, pero creemos que en muchos de esos los pesos y contrapesos del propio sistema norteamericano están generando su propio reposicionamiento. Sin embargo, hay 2 o 3 elefantes en el cuarto importantes. Objetivo 1 de Washington: reducir el déficit comercial. Hemos sido claros, estamos encantados de ayudarles de acuerdo a esta nueva preocupación que tienen de lo que le llaman trade reallocation o de mejorar sus balances comerciales, y les hemos dicho que con mucho gusto les ayudamos siempre y cuando sea a través de la expansión del comercio, no a través de la contención de la capacidad exportadora de México. Y el segundo tema fundamental es esta nueva conceptualización en materia de reglas de origen que está asociado obviamente con un resultado de balance comercial. Y fundamentalmente en el sector automotriz, donde aparentemente la vía de solución sería aumentar el contenido regional, a lo cual creo que nadie se opondría mientras lo hagamos de una manera sensible y racional. Creo que este reto de encontrar cuadratura a 2 o 3 temas no tradicionales dentro de las mesas de negociaciones comerciales es lo que va a definir si al fin del día vamos a tener acuerdo o no vamos a tener acuerdo. Pero entre tanto es fundamental que México esté consciente de que si bien estos 22 años de un TLC de América del Norte han sido altamente beneficiales para la transformación productiva de la economía nacional, no solo para México, sino para los 3 países, también tenemos que estar conscientes que no podemos estar siempre atentos a estar sentados en la mesa a cualquier precio. Y estar conscientes que estos 22 años también han sido 22 años de extrema comodidad, donde hemos estado muy tranquilos de un mercado inagotable, en donde nos ha de alguna manera puesto en una zona de confort, donde no ha sido necesario ir con agresividad a abrir otros mercados. La semana pasada me tocó ser anfitrión en la parte económica de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, y después de escucharlo me di cuenta que si un país puede estar en medio del conflicto, en medio de riesgos latentes, en presiones constantes y tener la capacidad productiva, la ambición y los esfuerzos de innovación y competitividad, creo que es posible pensar en planes alternativos que nos permitan con fuerza reinventarnos desde el punto de vista de competitividad, subirnos a la ola de la transformación tecnológica de la Revolución Industrial 4.0, pero conscientes que es necesario de una redefinición y profundización de políticas públicas para poder tener un verdadero plan B dentro de un esquema donde es necesario
para poder tener fortaleza en la negociación. Aquí dejo mis comentarios, les agradezco mucho la invitación, les deseo una reflexión profunda el día de hoy y sean muy críticos con los que vienen a presentar el proyecto de nación. Muchas gracias. Vamos a tener dos preguntas, ¿sí? Dos preguntas. Nos está comentando el secretario que podríamos poner sobre aquí en el foro dos preguntas. ¿Quién tiene una pregunta para el secretario? Ildefonso Guajardo. Por ahí, alcen la mano, hay micrófonos. Aquí hay una pregunta. Ahí está. Si pudieras dar, si quieres dar, y luego aquí la compañía, si puede dar tu nombre y tu asociación. Con mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Asperón, de una empresa de logística, Hub Group. La pregunta concreta es, ¿se determina con claridad que el negocio se va a expandir con Estados Unidos? Es obvio, es una tendencia general. La preocupación que tenemos todas las personas que participamos en transporte y logística se llama infraestructura. En un contexto de crecimiento sustancial, yo diría continuo, la infraestructura no ha estado al mismo nivel de lo que se requiere y hoy, sin duda, ya está haciendo crisis en muchos sentidos, prácticamente cruces fronterizos y carreteras. Cruces fronterizos y carreteras. Entonces, ¿qué se está pensando en términos de la Secretaría de Economía, no la de Comunicaciones, la de Economía en términos de expansión de la infraestructura y servicios de transporte y logística? Mira, Eduardo, sin duda, uno de los grandes temas no solo es el tema de la modernización y la ampliación de la capacidad de infraestructura. En México durante muchos años se pensó en la infraestructura como inventarios de carreteras, inventarios de puertos, inventarios… Por ejemplo, te doy una idea. La administración pasada hizo un gran proyecto que costó miles de millones de pesos en la conectividad entre Durango y Mazatlán. Pero fue una carretera que no iba conectada a la ampliación del puerto. Entonces, ¿para qué te sirve una supercarretera que no tiene definición en la planeación estratégica, la ampliación de un puerto? Al fin del día debes, como tú bien lo dices, de pensar en logística, en cómo mueves mercancías y personas de manera eficiente. Claramente ha habido una expansión importante en la inversión de puertos, que es una parte estratégica fundamental para la parte del potencial exportador. Y hemos trabajado conjuntamente con el Banco Interamericano, nosotros, Comunicaciones y Transportes, para definir los mapas de ruta desde el punto de vista de las líneas logísticas que incluyen desarrollos de almacenes, parques industriales especializados en movimiento y almacenamiento, conectados con vías de comunicación y conectados con redes portuarias. Pero además ahora viene un reto todavía más importante. Te doy un ejemplo. Yo estoy en la mesa de negociación un poco diciendo, perfecto, o sea, si crees tú que va a ser muy saludable quitar la excepción de salvaguardas para bienes agrícolas, abriendo la posibilidad de que incentives a tus poquitos tomateros y productores de berries a que le impongan trabas a mis exportadores, pues lo mismo va a pasar con tu trigo y lo mismo va a pasar con tu cebada y lo mismo va a pasar con tu maíz. Pero para que yo pueda hacer válido esa posición en la mesa, necesito pensar que ese trigo, ese maíz, tiene que venir de Brasil. Pues tengo una novedad. Toda mi infraestructura de movimiento de granos y oleaginosas está diseñada para movimientos ferroviarios. Y yo no tengo infraestructura portuaria en este momento para mover volúmenes de esa magnitud desde el punto de vista de granos. Entonces yo tengo que inmediatamente visualizar un proceso de logística para mover marítimamente granos y oleaginosas. Entonces tu pregunta es correcta. Creo que tenemos avances importantes en todo el tema portuario desde el punto de vista de ampliación de puertos. Hay elementos importantes desde el punto de vista carretero. Tenemos que repensar un poco cómo las concesiones ferroviarias, y lo dejo claro para que no se malinterprete, yo creo que en todo el esquema concesionario del México de los 90s hubo mucha eficiencia, pero cuando tú concesionas servicios de transporte y ese tipo de cosas, debes de maximizar el impacto de competitividad, no los ingresos recaudados por la privatización. Y creo que la privatización que hicimos en los 90s fue más dirigido a maximizar los ingresos gubernamentales. Yo creo que hay un espacio en nuestras concesiones hoy, sin dañar los intereses de los concesionados, los dueños de las concesiones,
para poder rebalancear desde el punto de vista de competitividad las mismas. Te doy un ejemplo, esto lo platica muy seguido uno de los mayores concesionarios aeroportuarios. El aeropuerto de Chiapas, por pasajero, te cuesta altísimo el impuesto aeroportuario por su bajo volumen. Pero el mismo concesionario es el concesionario de Cancún. Si a Cancún le aumentas un peso, le permitieras aumentar un peso para darle un subsidio cruzado y bajar el costo de Chiapas, sería un impacto tremendo a la agilización del costo en Chiapas, pero la concesión no te permite hacer subsidios cruzados. Entonces yo creo que hay un gran espacio desde el punto de vista de logística para poder renegociar sin afectar los derechos de los concesionarios, exactamente una mejor competitividad desde el punto de vista de concesiones, aunado a todo un rediseño de infraestructura. Gracias. Tenemos espacio para una segunda pregunta, si alguien quiere… la tenemos aquí, adelante por favor. Hola, secretario, buenos días. Mi nombre es Beatriz Gasca. He estado más o menos 15 años en el mundo corporativo y recientemente incorporándome a un proyecto de empoderamiento de la mujer que se llama Dalian Power. No puedo estar más de acuerdo con usted en que ya no podemos estar sentados en la mesa a cualquier costo, pero yo reflexiono que seguramente si bien Centro y Sudamérica están ansiosos en colaborar con nosotros, sigue siendo un mercado todavía muy corto para nuestras expectativas que deberíamos de estar llenando. Y Europa y Asia, si bien abren también posibilidades, por temas geográficos y logísticos es complejo y tendríamos que estar abaratando tal vez algunos de nuestros productos internos. Mi pregunta en específico es, ¿deberíamos estar volteando internamente hacia el potencial que yo veo desaprovechado en el país, que es el femenino? ¿Y cuáles son sus puntos de vista al respecto? ¿Y cuál sería la sugerencia para integrar realmente a la mujer de una manera mucho más activa en el desarrollo de este país? Gracias. Bueno, primero, la parte de diversificación de mercados. Uno de los grandes temas que ha pasado en el mundo es que el costo de transacción en términos de intercambios comerciales se ha venido reduciendo. Después del acuerdo de facilitación de la OMC, que se está implementando ya en todos los países, va a haber un impulso adicional para poder reducir la proporción de costo vis-a-vis mercancías. Yo creo que la verdad es que hoy el mundo está muy integrado y que tienes una posibilidad, digo, simplemente hay que pensar en economías como la alemana o como la israelí, pues que llegan a todas partes, o justamente las economías asiáticas. Yo creo que no hay una barrera desde el punto de vista de integración. Sí tenemos una gran responsabilidad de cómo tienes que rediseñar tus esquemas internos para reducir los costos nacionales dentro de ese proceso. Pero lo ganchas con el tema o lo ligas con el tema del empoderamiento de la mujer. Déjame decirte que yo en las diferentes responsabilidades que he tenido, me ha tocado ser actor en transformaciones importantes. Te lo platico desde mi perspectiva de servidor público. Cuando he estado en 2 legislaturas, fui presidente de la Comisión de Economía y mi primera legislatura fue la del 2000, el primer año de la alternancia. Siempre he estado muy cercano al movimiento de género y en algún momento lo que yo escuchaba de mis compañeros es ¿cómo vamos a aceptar cuando apenas se discutía el 30% para la participación de mujeres en el legislativo y ahora ya está el 50% en el legislativo? Y el argumento era, es que no hay suficientes mujeres preparadas. Y generalmente la respuesta es, pues porque nunca abren las oportunidades para que estén preparadas. O sea, se cierra desde la base de la pirámide y por lo tanto no generas. En el sector servidores públicos yo creo que esta fuerza de apertura obligada, aunque tenga algunos trastornos de corto plazo, es una buena acción de largo plazo. Y actualmente en el sector servidores públicos ya trae 50% en la parte de representación legislativa, trae 50% en la parte de representación a nivel de alcaldías y esto te está obligando a transformar de fondo. Pero te doy un ejemplo en el sector privado. El famoso Consejo Mexicano de Hombres de Negocios se siguió llamando Consejo Mexicano de Hombres de Negocios hasta el año 2013. Fue un día que fue el presidente Peña a una reunión y empezaba a dar sus palabras a los miembros y dice, aquí me siento muy raro porque es en el único lugar donde no digo señoras y señores. Sí. Y a partir de ahí cambió un poco la dinámica e invitaron a una mujer a formar parte del consejo. Esta mujer es una gran empresaria del norte, de una empresa de tecnologías de la información, Blanca Treviño,
Y después yo hice un comentario y dije, parece un token, o sea, como que una sola mujer. Después se dieron cuenta que habría que abrirlo un poco más y luego ya invitaron a 2 mujeres más, a Laura Zapata y a otra mujer que está en desarrollos inmobiliarios, otra empresaria importante. Pero todavía hoy, cuando tú analizas un poco la estructura corporativa mexicana, ves, por ejemplo, los niveles importantes, y cuando los comparas con empresas globales, la participación de mujeres todavía está muy por debajo. Hoy hay un esfuerzo en el Senado de la República, porque no por exigir que haya más mujeres en los consejos corporativos, simplemente porque las empresas transparenten cuántas mujeres tienen en los consejos corporativos. Y hay una gran oposición de la clase empresarial mexicana.